Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y enseñando la bendita palabra de nuestro buen Dios, que hoy vamos a estar meditando en el versículo 29 del Evangelio de Mateo capítulo 14, que así nos dice. Mateo 14, 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ayer martes empezábamos a desglosar este versículo, intentando sacar todas las enseñanzas posibles, pero se nos echó el tiempo arriba y no pudimos terminar. Hablamos sobre la respuesta que le dio Jesús a Pedro en esa petición que Pedro le hizo diciéndole: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y veíamos que la respuesta de Jesús fue corta, pero clara. El Señor le dijo simplemente: ven. Y automáticamente, cuando Pedro escuchó esta orden, esta palabra, decidió salir de su zona de confort. Decidió salir de aquella barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y acabábamos la enseñanza viendo que muchas veces cuando el Señor nos dice ven, hemos de salir de nuestra zona de confort. He querido volver a leer nuevamente este versículo porque no quiero seguir de largo sin resaltar otras cosas que yo por lo menos considero importantes o por lo menos interesantes. Cuando Pedro responde al llamado de Jesús, a ese ven, el versículo nos dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. De repente Pedro, una vez obedece a la palabra de Jesús, comenzó a vivir en lo sobrenatural. Comenzó a vivir, a experimentar cosas increíbles, cosas sobrenaturales, cosas tremendas por el simplemente hecho de decirle sí a ese llamado de Jesús. Pero ahora bien, quiero resaltar el final del versículo, porque muchas veces solamente nos quedamos con que Pedro anduvo sobre las aguas, y es así, es totalmente cierto. Pero entendamos que Pedro logró andar sobre las aguas. Pedro logró caminar en lo sobrenatural para ir a Jesús. Jesús, cuando realiza un milagro, es para que nos acerquemos a Él, para que vayamos a Él. Si te das cuenta, muchas veces le pedimos algo al Señor, le pedimos, que obre algún milagro a nuestro favor, que solo nos va a beneficiar a nosotros. Pero los milagros que el Señor realiza es para que nosotros nos acerquemos más a Jesús. Espero que me pueda estar explicando con total claridad. A veces escucho a personas orar y me doy cuenta que no piden correctamente. La Biblia enseña en la carta de Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 3, que a veces hay peticiones de las cuales no tenemos ningún resultado. Pedimos y no recibimos, y Santiago nos da el motivo, nos da el porqué de esto. Y es porque pedimos mal, porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. En ningún caso Pedro le pidió al Señor bajar de la barca y caminar sobre las aguas para sentirse único y especial en medio de ese milagro. Pedro le pidió al Señor bajar de la barca para ir a Jesús, para acercarse todo lo posible al Señor. Aprende algo, por favor. Si tú le estás pidiendo algo al Señor y ese algo te va a alejar de Dios, estoy prácticamente seguro que Dios no te lo va a conceder. Porque los milagros que Dios obra en nuestras vidas es para que podamos acercarnos más a Jesús. Si tú estás pidiendo para tus deleites, para tus caprichos, para tus placeres, si estás pidiendo para tu propio beneficio, dudo mucho que Jesús vaya a responder a esa oración. Así que por favor aprendamos a orar y a partir de ahora pidámosle al Señor solo aquellas cosas que nos acerquen más al Señor. Cuando le pidas un trabajo a Dios, pídele un trabajo que te permita acercarte más a Él. Un trabajo que tenga un horario que te permita congregarte, un trabajo que tenga un horario que no te robe tu intimidad, tu comunión con Dios. Cuando le pidas, un esposo, una esposa al Señor, pídele un hombre, una mujer que te vaya a acercar más a Dios. Cuando le pidas cualquier cosa al Señor, pídesela con la intención de que si te la da, te acercarás más a Él.
Este es el caso de Ana, la madre de Samuel. En la primera carta de Samuel, en el capítulo 1, desde el versículo 5 hacia adelante, vamos a encontrar a una mujer que todos los años le oraba a Dios por un hijo, pero nunca sucedió nada. Incluso la Biblia nos dice en el versículo 7 que Ana lloraba y no comía debido a que no tenía hijos. Pero un día la Biblia dice, en ese primer capítulo de Primera de Samuel, versículo 11, que Ana oró diferente. Ana le dijo al Señor: si te acordares de mí y tú me dieres un hijo varón, yo lo voy a dedicar todos los días de mi vida a ti, Señor. Ya sabes cómo termina la historia, ¿verdad? Ana se queda embarazada y tiene un hijo que es nada más y nada menos Samuel, ese hombre de Dios que en unos cuantos años estaría ungiendo al mejor rey de Israel llamado David. Cuando tú le pides a Dios algo que te va a acercar más a Dios, creo que enseguida Dios responderá. Dios no tardará en responder esa petición. Pero si persistimos en esas oraciones egoístas, en esas oraciones donde nosotros somos los únicos beneficiarios, en esas oraciones que a veces hacemos que no tienen ningún provecho para con Dios, lógicamente Dios nos responderá, porque como dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que hacer esa misma petición que los discípulos le hicieron al Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 1, cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Hay oraciones que Dios nunca podrá responder. Y no porque le falte poder, ojo, porque recordemos siempre que el Señor es todopoderoso, sino porque si las responde, no solamente no te acercarás a Él, sino que lo peor de todo es que podrás alejarte de Él. Bueno, nuevamente hoy se me ha echado el tiempo encima y no he podido decir todo lo que me gustaría, todo lo que quería, todo lo que tenía que decir sobre este versículo, así que bueno, mañana, Dios mediante, si Dios me lo permite, voy a dedicar también el devocional nuevamente a este versículo 29 para resaltar un detalle más. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar con esto. Dios solo va a responder aquellas oraciones que su respuesta nos acerque más a Él. Jesús permitió que Pedro caminara sobre las aguas, no para el deleite de Pedro, sino porque caminar sobre las aguas haría que Pedro se acercase más al Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre estás de nuestro lado, Señor. En esta mañana nos acercamos humillándonos delante de ti, reconociendo nuestros errores, nuestros fallos, reconociendo nuestros pecados y pidiéndote perdón. Pero hoy la petición, Señor, que queremos hacerte es: enséñanos a orar. Enséñanos a orar como conviene. Enséñanos a orar todo aquello que nos acerque más a ti. Que nuestro único deseo, nuestro anhelo sea siempre acercarnos a ti, Señor. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.